Buenas noches, compañeros. Estoy aquí con el licenciado Osvaldo y también con el licenciado Pascual. Ambos son compañeros de la Red Científica de Comunalidad y Salud. Este proyecto que ya lleva caminando y transmitiendo información acerca del tema del COVID para los pueblos y comunidades de aquí del distrito de Miahuatlán y de todo también el orbe latinoamericano hasta donde hemos logrado llegar con los compañeros chilenos. En este momento tenemos como principal propuesta para dialogar y plantear cuestiones el día de hoy, un programa que le hemos dado por nombre ante la crisis del sistema económico, las resistencias comunitarias en el contexto del COVID-19. Como ya mencionaba en el programa anterior que tuvimos con los compañeros de Chile, este programa y el que se concentrará en estrategias comunitarias activas en este preciso momento en Oaxaca, en el estado de Oaxaca y en el distrito de Miahuatlán, pues se llevará a cabo también en los próximos días. Y también es este programa que tiene como vertiente analizar más de cerca y entrar en un diálogo con el programa del compañero Jerry, con el doctor Maldonado, acerca de cómo entendemos la comunalidad, de cómo entendemos la comunitariedad y cómo vamos redondeando este concepto en el contexto real que tenemos enfrente como pueblos, como científicos, como organizaciones sociales, como colectivos, como redes de apoyo. Entonces, quisiera partir de hacer una mención muy importante para situar todo lo que en estos momentos vamos a intentar entender a nivel de la red y también del análisis que hemos estado llevando, porque por un lado, quisiera agradecer primeramente a los compañeros y a la gente de Radio Soleil Sin Barreras, porque por ahí empezó el programa. Fue en el tema de radio donde inicialmente entramos, ahorita estamos en canal de YouTube, y fue la radio el primer elemento transmisor que tuvo esta red para lograr llegar a las comunidades indígenas. Cabe decir que en esos momentos se llevó a cabo una responsabilidad pública con apego a derecho humano, ¿no? Como una parte de las directrices que dio la ONU en relación al tema de derechos humanos y COVID, ¿no? Donde específicamente nos decía que es compromiso de los comunicadores, ¿no? Brindar información fidedigna y accesible a todos y a todas, las comunidades y grupos vulnerables que estuviesen afectados por el tema de la enfermedad. Ese papel lo fungió claramente Radio Soleil en un primer momento. Ahorita estamos con el canal. Y bueno, en el momento que se está llevando a cabo este programa, nosotros como red de apoyo, pero también como organizaciones sociales y como colectivos, ya estamos en un momento de escenario político-social donde a nivel, por ejemplo, federal, se acaba de declarar en el territorio nacional que ya hay posibilidades de acceder a esta que han llamado nueva normalidad, ¿no? Este regreso a la nueva normalidad, como le han llamado, en 4 fases. Y también el día de hoy se está llevando el proceso en la Sierra Norte, que hubo ahí algunas declaraciones de compañeros del movimiento social que lo que parece ser un proceso que intentó sacarse fast track para debatirse y discutirse el tema del amparo contra la ley minera por parte de las comunidades y pueblos de la Sierra Norte de Puebla para anular la ley minera en sus territorios y con esto todas las concesiones que los afectan.
de ser aprobado este amparo contra la ley minera, sería el primer amparo histórico que daría a favor la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Para el tema de la minería. Entonces, básicamente, eso se está llevando a cabo, y también tenemos el otro punto, que es el tema de la salida del ejército a las calles a nivel también nacional, como parte del decreto que acaba de declarar Andrés Manuel López Obrador en relación al tema del COVID, y que me parece que leí algunas declaraciones que decía que regresaba, ¿no? Regresaba el ejército a los cuarteles hasta el año 2024. Este es más o menos el contexto que tenemos en lo nacional, como les decía. En el momento que estamos realizando este programa nos rodean estas tres circunstancias, y a nivel local, estatal, donde nosotros estamos trabajando precisamente, lo pongo por el tema de derechos humanos de la ONU, estamos en un primer momento en que nosotros venimos ya de un proceso de información a las comunidades, de información a los pueblos por parte de la radio, de Radio Soleil, ¿no? Y este proceso ya ha sido pasado por la Red Científica de Comunalidad y Salud, y ahorita estamos en este segundo proceso, que ya es el de la acción política, el de la acción civil, el de la acción solidaria en los barrios. En estos momentos ya se está planteando haciendo unos acopios con algunos compañeros de la red, y también con los medios que también han sido solidarios con la información fidedigna en estos momentos y en este proceso, como ha sido el caso de Ojo de Agua Miahuatlán, con la compañera Carla, que es la responsable del medio. Entonces, este es el preciso y específico momento en el que nosotros estamos, estamos y venimos saliendo por una parte, pero también el segundo momento político en que hemos escalado la propuesta de acción y de responsabilización sobre el tema de la información también a nivel estatal. Ahí la red de apoyo, ¿no? Y la red científica que se está tejiendo, firmó una carta que instaba a los principales organismos responsables de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al gobernador del estado, a los responsables de los principales responsables de la seguridad social en el estado, a proporcionar precisamente el marco de información sobre los protocolos comunitarios a seguir por parte de estas instancias de gobierno. Precisamente porque hasta donde nosotros hemos logrado vislumbrar en este primer momento del proceso, es que una delimitada parte del territorio solo tiene acceso a medios de comunicación, y todavía hay zonas que no tienen acceso a información y que no sabemos en qué circunstancias estén. Y dado que el tema de la pandemia va a seguir avanzando inevitablemente, y todavía se siguen corriendo riesgos, como va a ser lo que voy a mostrar a continuación, pues nosotros sabemos que seguimos siendo municipios con alta vulnerabilidad, específicamente en el distrito al que pertenecemos, que es el distrito 26. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta las directrices legales y de derechos humanos que nos respaldan y que nos permiten también entablar la comunicación institucional para buscar respuestas sobre el protocolo, reconociendo que también ya hemos tenido una acción que hemos intentado también cubrir ciertos vacíos, pues también estamos en espera de esta respuesta estatal, que ya
Aproximadamente lleva 15 días que se metió la carta y que se tuvo un primer acercamiento con las personas de acceso a la información pública estatal, con las personas de este consejo técnico. Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta a 15 días. Y vuelvo a mencionar, vuelvo a regresar sobre esta directriz que fue la que se puso, ¿no? En cuestión es la directriz de la ONU que específicamente nos dice que todos los pueblos indígenas necesitarán información oportuna y precisa sobre todos los aspectos de la pandemia en sus lenguas indígenas y formatos culturalmente sensibles, ¿no? Esta es la directriz de derecho a la información y la libertad de expresión y participación en el contexto del COVID que da la Organización de Naciones Unidas para la Defensoría de los Pueblos del Mundo. Entonces, en estos momentos seguiremos. Presento, Pascual, si nos puedes presentar, pues, lo que has estudiado, y cómo ha sido tu llegada a la red en estos momentos. Hola, buenas tardes, hola a todos. Es interesante empezar a replantear las circunstancias que nos están, en cierto sentido, demostrando, o lo que nos está demostrando la pandemia, ¿no?, de COVID-19 no creo, en el país, en el estado, y yo creo que a nivel global en otros países que están viviendo circunstancias semejantes con respecto a cómo hemos estado conviviendo, cómo hemos estado organizados como sociedad y como grupos colectivos en torno a la organización, en torno a los temas políticos, económicos que se implementan como programas desde otros niveles, como puede ser el gubernamental, ¿no? Yo quisiera partir de señalar que el COVID-19, más allá del tema de salud que implica, en el país, al menos en México, está generando lo que puede ser una apertura de medidas políticas y jurídicas que se pueden aplicar a los pobladores de manera indiscriminada, incluso llegando a la violación de derechos humanos, ¿no? Hay gobernadores de diferentes estados que han implementado vía decretos, sin cumplir los protocolos legislativos, pues de las restricciones de movilidad o restricciones de materia de justicia, por ejemplo, cuando se les da solamente atención a aquellos casos que son de urgencia, dejando como desamparada a aquellos que tienen mismos temas jurídicos, pero como no los considera de urgencia el Estado, no se les da atención. Entonces, yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi formación, yo veo en el COVID-19 simplemente una lucha entre grupos políticos que se están o que han estado utilizando esta pandemia simplemente para definir ataques y rutas políticas entre ellos, ¿no? Entre lo que son ahorita y lo que pueden llegar a ser en el siguiente año, que tenemos en puerta un nuevo proceso electoral, otro proceso electoral, ¿no?, en la elección intermedia. De esta manera, yo creo que se le ha dado una funcionalidad netamente política al tema del COVID, que lo que ha generado también mecanismos de desinformación, lo que ha generado miedo y lo que ha generado escepticismo entre la misma población, entre la misma sociedad. ¿Por qué? Porque en esta lucha que están manteniendo los grupos de poder de, uno, demostrar que el otro no está haciendo las cosas bien, y el otro demostrar que sí lo está haciendo bien, aunque lleva implícito la cuestión de ocultar ciertos datos o la cuestión de generar ciertos mensajes que no son tan adecuados o no están bien dirigidos a la ciudadanía. Están generando notas informativas, están generando un contenido de información en el cual también las empresas dedicadas a la comunicación se han prestado, pues para generar contenidos que a las personas han llegado al punto
de no saber o no lograr identificar si lo que estamos viviendo es real o simplemente es una cuestión, un invento, y que ellos nada más tienen que someterse a las indicaciones que da el Estado porque no quieren ser en su debido momento sancionados y porque se tiene ya el temor también de que te puedes te puedes contagiar, ¿no? Entonces, partiendo de esta cuestión y de lo que tú ya habías comentado antes, me genera bastante incertidumbre que a partir del 18 de mayo se esté planteando lo que le llaman la nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me genera incertidumbre? Porque está planteando, o la prioridad que se está generando, es reactivar la cuestión económica. Es decir, más allá de la cuestión en materia de salud, lo que le importa al Estado es reactivar la economía. Y no nada más al Estado, también a las empresas, entre ellas transnacionales asentadas en México, como por ejemplo las mineras, ¿no? Porque si son tres rubros en los cuales se van a reactivar. Uno es el sector automotriz, la industria automotriz, el sector minero, y el otro es, si mal no recuerdo, la construcción. Es decir, son los puntos claves o principales con los cuales el gobierno o los gobiernos anteriores también han tenido cierta vinculación en términos económicos para generar megaproyectos o para generar grandes proyectos. Aquí es interesante también destacar que se nombra o se da título a una nueva categoría que le llaman municipios de la esperanza, ¿no? Ya de por sí el título te genera cierta incertidumbre, pero si tú logras visualizar el mapa de los municipios que conforman los municipios de la esperanza, te das cuenta que la gran mayoría se concentra en Oaxaca. Más allá de que Oaxaca tenga 570 municipios, es interesante hacer el cruce que dentro de estos municipios en Oaxaca que se están generando como municipios de la esperanza, son zonas donde principalmente están establecidas mineras, ¿no? O están parados algunos proyectos de gran trascendencia para el Estado. Es decir, a partir del discurso de empezar a normalizar las cosas o la nueva normalidad, se está queriendo reactivar simplemente una cuestión económica eh, cuando realmente no se está atendiendo el problema de fondo que nos demostró la pandemia, o que nos está demostrando, ¿no? La calidad deficiente del sistema de salud en el país. Una problemática que se ha venido arrastrando, no de meses anteriores, sino de años anteriores, ¿no? El derecho a la salud en México, por ejemplo, es un gran problema porque muchas personas, un gran número de personas, de población, no está contemplada dentro como derechohabientes, ¿no? O no tienen la cobertura en cuestión de salud. Y si existen coberturas en materia de salud, no existen, o no existe, mejor dicho, para enfermedades ya ¿cómo le llaman? Degenerativas, o este tipo de enfermedades que son de gran impacto, como puede ser el cáncer, como puede ser, no sé, quizá el mismo Crónico-degenerativas, ¿no? crónico degenerativas. Diabetes. Gracias por el término. Es decir, esto yo creo que se debería ser el debate que tendríamos que realzar dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y no la idea de generar una normalización a partir de una cuestión económica, que si bien sí es importante y se debe atender, también es importante y se debe atender la parte de la cuestión de salud. Yo creo que esa idea de normalización que traemos o que trae el discurso, ni siquiera el mismo gobierno, ni siquiera el mismo Estado está definiendo cómo o qué se entiende por una nueva normalización, ¿no? Y las mismas personas que están buscando la manera de regresar a la normalización, a la normalidad, también no se han replanteado, mucha parte, un gran sector de la sociedad, no se han replanteado que esta etapa o esta cuarentena o esta pandemia pudo o puede significar un punto de quiebre para establecer nuevas formas de organización social, basadas en lazos y vínculos de solidaridad y apoyo que se han ido perdiendo a lo largo
del tiempo y a raíz de la puesta en marcha del proyecto neoliberal que atomizó e individualizó en una gran escala a todas las sociedades, ¿no? Es decir, por un lado está la preocupación de, si bien la cuestión económica, por el otro también está la preocupación de que volvamos a restablecer los mismos mecanismos tradicionales que veníamos reproduciendo de las relaciones entre nosotros en la sociedad. Yo creo que ese es un gran reto entonces, y esta parte creo que es importante en torno a la red, porque hay que buscar nuevas formas, formas alternativas para organizarnos, ¿no? Ya es abrumante la atomización que vivimos, que hay que también recuperar ciertos lazos, ciertos vínculos colectivos, comunitarios, que se deben de desarrollar tanto a nivel urbano como a nivel rural o semiurbano. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades prácticamente están desarticuladas en términos de organización. Si bien sí existen organizaciones vecinales a nivel colonias y ese tipo de ámbitos territoriales, no funcionan o no tienen o no trascienden más allá de esas prácticas para una nueva organización colectiva. Solamente se utilizan para ciertos y determinados fines, pero no la misma sociedad, la misma población o sus mismos integrantes no la alimentan, no la fomentan, no la siguen reproduciendo. Y esto yo creo que sería interesante ver cómo, o va a ser interesante ver cómo se va a readaptar la sociedad o nuestras sociedades a la forma en cómo vamos a volver a interactuar con el otro, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros grupos, con los colectivos, porque incluso hasta los mismos colectivos, las mismas organizaciones no gubernamentales, las mismas asociaciones civiles, muchas no han entrado o no han tocado los temas en torno al COVID y a la organización, ¿no? Entonces, esta cuestión retomando el punto, de la presión y de la normalización, yo creo que obedece más a un término de una presión económica empresarial o de una cuestión netamente vinculada al capital que una cuestión del bienestar de las personas, ¿no? O al bienestar de las organizaciones. Además de que el Estado no supo cómo responder ante la pandemia. Las instituciones no reaccionaron de la forma adecuada. A lo mejor buscaron mecanismos para mitigar la contingencia en un primer momento, pero con el avance de los días, con el avance de las semanas, estos mecanismos ya no eran suficientes para seguir operando. Se debió de replantear nuevas estrategias. Lo recargo otra vez al tema del acceso a la justicia, que más adelante creo que un compañero va a hablar sobre ello, que se le daba prioridad a los casos que ellos consideraban urgentes y otras personas tenían parados sus casos, ¿no? A lo mejor eso sí funcionó en un primer momento de la pandemia, pero el Estado tampoco se preocupó por generar mecanismos para poder darle cobertura a todos. Esa es como lo que yo creo que refleja que las instituciones no supieron cómo responder de manera completamente eficaz a la pandemia. Y eso ha traído consigo diferentes problemas en la sociedad, ¿no? Se está generando, por ejemplo, yo radico en Puebla. En Puebla se generó una implementación de un programa que es el No Circula. Y lo único que generó este programa, o se ha estado viendo, se empezó a implementar el lunes, es que hay una mayor demanda de personas que van al transporte público. ¿Por qué? Porque se les prohibió mantener la movilidad en vehículos particulares. Y una medida que se dio a partir de un decreto sin un fundamento jurídico, que si bien sí es necesaria para mitigar temas de contaminación y este tipo de circunstancias, no está motivada y fundamentada como un programa, como una política para mitigar el tema del COVID-19. O sea, los gobiernos de diferentes estados, han estado experimentando en qué hacer y qué no hacer respecto a cómo deben de
de mitigar o contrarrestar la pandemia del coronavirus, ¿no? Y eso obedece a un tema de acciones que vienen de ocurrencias quizá o de una cuestión propagandística, retomando el punto con el que inicié mi charla, ¿no? Se ha utilizado el COVID-19 como una estrategia de propaganda política, tanto de opositores como de detractores, como de las instituciones de manera o instituciones oficiales. Yo quisiera, bueno, tomar una pausa acá sobre este tema para que más adelante pueda desarrollar algunos puntos vinculados a los que van a irse tocando. Sí, y es precisamente por ahí que queríamos entrar. O sea, que el momento que vivimos es exactamente político, que son dos directrices las que tenemos fuertemente. O sea, socialmente la crítica pública que detona el tema de la pandemia en relación a la cuestión de la salud social, ¿no? En México. Y un segundo momento, que es el momento histórico, que por ejemplo ya lo abordaba un poco con los compañeros chilenos cuando tocamos el tema del extractivismo en Chile, en el Cono Sur, que por ejemplo en Chile las empresas mineras no pararon, pero en México sí, ¿no? Algunos extractivismos sí pararon, otros no, otros continuaron, pero sí se notó ahí como que cierta diferencia en, en la decisión política que se dio durante la pandemia. Pero aquí, o sea, en los varios niveles de gobierno, algo está también chocando con la estructura estatal, ¿no? Cómo está llevando a cabo esta circunstancia. Ya sobre el tema específicamente de megaproyectos regresaremos después de la intervención del licenciado Osvaldo para delinear con mayor exactitud por qué el problema de la salud pública ya era un problema de sanidad antes de la pandemia en los territorios vulnerados por los megaproyectos, al menos en el eje neovolcánico de México, ¿no? Y que era un problema de salud pública junto con muchas cuestiones de salud pública que han quedado invisibilizadas, calladas y denegadas por las mismas institucionalidades a tener un acceso a la justicia, por ejemplo, en el tema no solo ambiental, sino también de salud pública. Entonces, específicamente para hacer entrar la intervención del compañero Osvaldo, voy a compartirles algunos mapas de los que realicé, que con esto abrimos un poco el contexto en lo local, qué está pasando, ¿no? O sea, entre todo esto, en dónde está situado Miahuatlán y qué es México, ¿no? Es como la pregunta que tenemos frente a esta nueva normalidad que viene, ¿cuál era la normalidad que ya estaba? ¿Y por qué esta va a ser nueva, ¿no? O sea, ¿qué significa que digan que es nueva? ¿Qué es lo que ya estaba? En estos momentos, comparto pantalla. No sé si ya se puede ver. Ustedes me dicen, compañeros, si ya se puede ver. Sí, ya. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, es el mapa de la red científica en términos de acceso a telecomunicaciones, que era lo que planteábamos ahí con la cuestión de la carta legal al gobierno del estado. Nosotros vemos que, o sea, si la red, suponiendo que trabajó en la radio y que está trabajando en redes científicas, ha alcanzado a cubrir exactamente solamente el territorio de Miahuatlán, el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con sus aledaños, ¿no? Que son los inmediatos, tal vez Cuixla, San Luis Amatlán, Monja, Xitla, estos que están pegaditos, ¿no? Por ejemplo, vemos que casi la totalidad del territorio, ¿no? Que es todo esto que abarca, si acaso alcanza a tener un medio de comunicación, ¿no? Que puede ser a lo mejor una tele o la radio, muy difícilmente internet, ¿no? Y todavía, por ejemplo, hay 3 municipios que se mantienen en completo aislamiento casi, ¿no? O sea, que apenas y llegan a tener un sistema de comunicación. Y estos, por ejemplo, son los municipios de San Cristóbal Amatlán, San Juan Mixtepec y San José La Chigrí, ¿no?
Este es en el mapa de telecomunicaciones. No sé si se puede ver este mapa ahora. ¿Sí se puede ver? ¿El café? ¿El mapa café? Sí, Sí, sí. Sí, se ve, sí. Sí. Miren, por ejemplo, este es el índice de vulnerabilidad ante el COVID, el que dio la escala hecha a nivel municipal por la UNAM en el HITS. Y nosotros vemos claramente, bueno, el distrito es este blanquito, que nosotros somos un distrito que tiene un grado de vulnerabilidad que va de muy alto a crítico, ¿no? Específicamente, esto se había estudiado y se había hecho una recomendación muy importante, ¿no? Desde este estudio que hace el SIG de la UNAM, donde decía específicamente la vulnerabilidad de los municipios donde no hay contagio es la más alta y crítica, lo que puede tener fuertes efectos negativos en las economías locales aún sin contagios. Es en estos municipios en los que se deben prevenir a toda costa los contagios, ¿no? ¿Por qué? Porque son municipios que tienen una alta vulnerabilidad y si se contagian van a caer en nuevas cuarentenas y en mayores aislamientos, ¿no? Que van a tener mayores pérdidas económicas. Dice, aumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con vulnerabilidad muy alta y crítica, aunque no presenten casos, dado que los efectos en estos municipios serán más graves, ¿no? Por la falta de medios de salud, ¿no? De infraestructura pública en cuestión de salud. Bueno, por ejemplo, estos son cosas que no cabe duda. Al día de ayer, aunque Oaxaca no presenta casos, Ojo de Agua sacó la información del pronunciamiento del delegado de salud, donde dice que el sistema de salud de Oaxaca casi ya estaba al 92%, ¿no? A 8 grados de ya estar al full y empezar a colapsar cuando somos un municipio que no, un estado, digo, que no ha tenido tantos casos, pero que aún con los pocos casos que ha tenido, su sistema de salud está casi entrando al colapso, ¿no? En su totalidad. Este es el mapa de índice. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro mapa que resulta también interesante. Los municipios con mayor número de población indígena, que por ejemplo es San Nicolás, Santa Catarina Cuixtla, San Juan Mixtepec, San Pedro Mixtepec, ¿no? Que son los municipios que nosotros podríamos decir que tienen entre 24 y 33% de su población es adulta mayor, ¿no? Eh, o sea que son personas que sí tienen altos grados de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, este es el de población adulta, ¿no? Entonces, y también tenemos, por ejemplo, estos que son los hablantes indígenas, ¿no? Que aparte de no tener medios de comunicación, que posiblemente tengan, como en el caso de los anteriores que habíamos visto, ¿no? Eh, de, del anterior, ¿no? Que es el de población adulta mayor, tenemos que viene a sumar, ¿no? Estos factores y tenemos que hay varios municipios que solamente son de lengua indígena, ¿no? Entonces, los municipios con mayor población de hablantes de lengua indígena, pues es una gran proporción de los 32 del distrito, que es San Juan Solotepec, San Francisco Solotepec, Santiago Xanica, Santo Domingo Solotepec, San Cristóbal Amatlán, San José La Chiguirí, San Francisco Logueche, San Andrés Paxtlán, Santa Lucía Miahuatlán, Santa Cruz Xitla, San Miguel Suchixtepec, San Marcial Osolotepec, San Ildefonso Amatlán, Santa María Osolotepec, San Sebastián Riondo, San Miguel Cuatlán, Santa Catarina Cuixtla y Santa Cruz Xitla, ¿no? Ahí tenemos esto, ¿no? Sobre este, regresaría al final para volver a hablar con el licenciado Osvaldo, pero en este momento, por ejemplo, ese es como el panorama que tenemos, ¿no? En estas circunstancias es donde el licenciado Osvaldo nos va a hablar como del marco legal del derecho de los pueblos a la salud y, y por qué desde el derecho, cómo se está luchando luchando por la salud de los pueblos en México, ¿no? Buenas noches, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodolfo, Pascual. Pues sí, como ya lo mencionan ambos, tenemos un panorama pues muy desolador en todo el país y sobre todo en Oaxaca, ¿no? Ya lo mencionaban ustedes en tres momentos, ¿no? El pre-COVID, ¿no? Que decía Pascual, ¿no? Que es esta situación de colapso del sistema de salud que muchos decían que iba a colapsar, ¿no? Ya estaba colapsado desde antes, ¿no? Eh, sin un sistema de salud universal, eficaz, ¿no? Y pues el nuevo proyecto del gobierno, ¿no? Del INSABI, ¿no? Que vino a sustituir al Seguro Popular y pues creo que pues sí era un escenario pues del cual muchos ya sabíamos las consecuencias, ¿no? Que iban a pasar y de hecho pues en eso, o sea, yo creo que es la única verdad que nos ha dicho el Estado, ¿no? Que el sistema iba a colapsar en un momento cuando los casos fueran pues ya muchos y las camas y la atención y el material y los tratamientos fueran insuficientes. Entonces, bueno, ese era el momento ¿no? El momento pre-COVID, ¿no? Y pues ya nos llega el COVID y pues ya las medidas que se tomaron también, como menciona Pascual, Rodolfo, pues no fueron las más adecuadas. Hay que decirlo que pues lo responsable pues es la Secretaría de Salud, pero pues tiene ahí que la última palabra tiene el presidente, ¿no? Entonces, pues ahí no fue muy claro en cuanto a la información que se dio a la población en general. Y ahí viene lo que mencionaba también Rodolfo en una primera instancia, ¿no? El derecho a la información y su relación con el derecho a la salud, ¿no? Se nos daban señales confusas por parte del Ejecutivo, se nos decía que no salía, bueno, que sí saliéramos en primera instancia, que se nos iba a avisar cuándo ya podíamos dejar de salir. Y bueno, pues esa fue una actitud pues bastante irresponsable a mi juicio. Eh, y pues esto, ¿en qué deriva? Pues deriva en que pues no sabemos si de haberse tomado una estrategia diferente, pues el escenario actual hubiera sido distinto, ¿no? Esto, pues lo digo porque así lo marca la Ley General de Salud, ¿no? Que la responsable en caso de emergencias sanitarias como esta, pues es la Secretaría de Salud, pero es el presidente quien tiene la última palabra, ¿no? También el Consejo de Salubridad General, ¿no? Entonces, pues, desde un principio las señales fueron confusas y a mi juicio, pues no se nos dio la información necesaria para tomar las medidas pertinentes desde un principio, ¿no? Y ahí, esto implica, perdón, una violación a mi juicio que sabemos que también esta situación ya en la fase ya del COVID, pues nos trae también otras decisiones como el modelo que se implementa, que fue el modelo Centinela por parte del gobierno federal, y algunos otros modelos como el modelo radar en otros estados como Guadalajara, ¿no? Que bueno, ya sabemos que un modelo pues es pasivo y el otro es activo, que busca, el primero busca que no haya contagios mediante el aislamiento y el otro va a buscar posibles contagios, ¿no? Pues no sabríamos cuál sería la estrategia más adecuada, sino solamente, pues lo que podemos decir acá es que, pues en estos momentos, el sistema de salud, eh, cualquiera que sea la estrategia, pues es obvio que va a haber un momento en el que ya la atención va a ser insuficiente. Ya actualmente, pues ya se está
en la estrategia ya post-COVID, ¿no? De lo que mencionaba Pascual, ¿no? De qué va a pasar cuando se regrese a lo que se llama esa nueva normalidad, ¿no? Qué actividades van a regresar, y pues también cómo, cómo a partir de las actividades que están programadas para esta nueva normalidad, podemos decir cuál es la estrategia del Estado y si realmente podemos hablar de que ya estamos saliendo de esta situación, ¿no? Lo cual yo creo que pues no es muy, muy pertinente, ¿no? Dado que acaba de ser el pico de la, de la, de la epidemia. Entonces, pues ellos mismos lo mencionan, que es muy posible que haya rebrotes, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estrategia jurídica que se está siguiendo, pues vemos que la Ley General de Salud también prevé que los estados son quienes tienen o sea, deben de coordinarse con la federación para ver qué acciones se van a tomar. Sin embargo, pues en algunos estados, pues como, bueno, más bien en la mayoría siempre obra primero la política, ¿no? Y cómo van a tratar esta cuestión en forma, pues, adecuada, ¿no? Pero siempre privilegiando, pues la política, ¿no? Que no se, ¿cómo se podría decir? Que no se piense, ¿no? Que no están haciendo nada, ¿no? Cuando pues a veces son simplemente medidas que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, en estos escenarios, pues muchos estados están teniendo algunas acciones de, de, de vulneración de algunas libertades civiles, como la libertad de tránsito, ¿no? Que bueno, pues es una libertad constitucional, ¿no? Pero pues no lo hacen con una idea clara, ¿no? De por qué se tiene que vulnerar las libertades civiles, o al menos no lo explican en ninguna parte. Simplemente, como dice Pascual, se hacen decretos, ¿no? Pues no nos explica las razones para estos decretos, ¿no? En cuanto a los pueblos vulnerables, como los pueblos indígenas, también no se especifica en ninguna parte de la estrategia, pues cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Hasta apenas el 8 de mayo se publicó una guía para el tratamiento de las comunidades indígenas, ¿no? En el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahí está publicada. Pero bueno, pues creo que llega un poquito tarde y la verdad nos dice acciones pues muchos pueblos ya habían optado por tomar, ¿no? Como el cerrar sus límites, ¿no? En atención a esta situación de pandemia, ¿no? Otras cuestiones como obvias, ¿no? Como el brindarles la información necesaria en sus propios idiomas, ¿no? Que bueno, también en muchos estados como en Oaxaca, pues no está claro si se está haciendo o no, ¿no? Aquí, como lo mencionaba Rodolfo, pues hay una gran cantidad de municipios, ¿no? Que tienen lenguas indígenas, que hay comunidades indígenas, entonces, pues no se ha visto claramente cuál es la estrategia, ¿no? Ya en estos momentos, pues ya eh, la autoridad cree que ya vamos de salida, ¿no? Entonces, nunca se vio, ¿no? Si es que ya vamos de salida, pues nunca se vio cuál era la estrategia con los pueblos indígenas, ¿no? Y pues también no se sabe también a ciencia cierta, como lo menciona también Rodolfo, cuál va a ser la estrategia con los municipios o comunidades que no presentan casos,
¿no? Y que se les quiere regresar a la normalidad, ¿no? Siendo que son vulnerables, ¿no? De acuerdo con el índice que ya nos había compartido Rodolfo, ¿no? El índice de vulnerabilidad en Oaxaca, pues es muy, muy alto. Entonces, no se justifica por qué sí en algunas comunidades ya debería volverse a la normalidad, ¿no? Ya está muy próximo, si no mal recuerdo, en el documento que compartió Presidencia es el 18 de mayo. Entonces, pues ya está muy próximo en algunas actividades el regreso, pero de nuevo con las comunidades indígenas no se sabe, ¿no? No se sabe qué va a pasar, ¿no? Eh, y pues creo que de nueva cuenta se está vulnerando su derecho a la salud y su derecho a la información, ¿no? Esto por lo que hace únicamente a las acciones preventivas, ¿no? A las acciones de tratamiento igual, ¿no? No sé si, si Rodolfo nos vaya a compartir al final el índice de camas, ¿no? Que hay en la región para, para saber más o menos eh, cuáles son las probabilidades, ¿no? De las comunidades para llegar a esa nueva normalidad, ¿no? Si se está preparado para un rebrote o no, ¿no? Si solamente pues es como una normalidad pensada para un contexto pues urbano, ¿no? No tanto como para un contexto pues de rural, ¿no? Y contexto de comunidades. ¿No? Entonces, pues esto es básicamente el panorama que yo estoy viendo en estos momentos con la legislación. Hay una falta de claridad y al final, pues vamos a regresar con Rodolfo y Pascual a ver, ¿no? Esta vulnerabilidad que hay en las comunidades, ¿no? Y ver cuáles son los problemas que hay, ¿no? Y bueno, creo que eso sería por lo pronto lo que podría decir en esta más o menos contextualización del problema. Sí, y bueno, lo que dices es importante. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las mesas de atención específicas para COVID, mi- casi la totalidad del estado de Oaxaca, hasta donde logré vislumbrar en el mapa, porque todavía no hemos podido trabajar la tasa a perfección, es de que se concentra en la ciudad de Oaxaca. O sea, los únicos hospitales que tienen esta disponibilidad son los del centro, los de la capital, como le llama la gente. O sea, estos hospitales no pueden tratarlo. Me parece que algunos más del istmo, pero la casi totalidad que abarcaría unas 4 regiones, está concentrada en Oaxaca. Por eso es de que eh, está colapsando tan rápido con tan pocos casos, ¿no? Aquí hay que poner, o sea, un punto importante, porque de lo que se trata también es algo que ya habíamos comentado en ese sentido, Osvaldo, que por ejemplo ese vacío sí lo está llenando la acción pública, la acción civil, ¿no? Por ejemplo, eso es como la principal, el principal mérito, ¿no? Que tiene la red científica porque logra actuar en ese momento de crisis y de emergencia, mandando la información en varios idiomas, por ejemplo, aquí a las comunidades, ¿no? O sea, la red desde su universalidad, desde este proceso social también que nos va coligando, responde, pero por ejemplo, el que no responde actualmente es el Estado. O sea, el Estado específicamente con la propuesta que nosotros firmamos con las compañeras de IDAS en Oaxaca, encontramos que no hay acceso a la información y entonces el Estado realmente está vulnerando un derecho humano a los pueblos indígenas en el acceso a saber qué sucede con la estrategia comunitaria, ¿no?
vimos un fenómeno raro en esas últimas en esas 2 semanas desde esa reunión que, por ejemplo, vino la renuncia del director del Hospital Valdivieso, del Hospital Civil en Oaxaca, que había sido uno de los que había tenido el valor sindical de enfrentar al gobernador específicamente, lo removieron, pero también vimos que se movió otra pieza dentro de acceso a la información y datos personales del estado de Oaxaca, y que la dignataria rompió el protocolo agradeciendo directamente al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, ¿no? Y volvemos a ver esta lógica que era la que ya habíamos platicado, que es la lógica en la que se vulnera, ¿no? El derecho a la autonomía, pero también a la participación civil y a la autogestión social, ¿no? De cierta manera. Entonces, ya pasando por ahí, o sea, haciendo ese entrecruce, entramos ya directamente a este tema que yo le planteaba a Pascual fuertemente. Le digo, es que el contexto que nosotros tenemos en México, ¿cuál es? Pensando lo que planteaba el doctor Maldonado, o sea, ¿cómo están las circunstancias en nuestros pueblos? O sea, donde la comunalidad ha avanzado, por ejemplo, es en lugares como en Ixtlán, ¿no? Donde sí hay un apoyo histórico, una organización histórica que defiende este concepto que es activo, pero hay otros escenarios, por ejemplo, como el que vamos a ver en Valles Centrales, y que yo lo quisiera coligar terminando esta intervención de Pascual, para mostrar cuál es el escenario de esa normalidad negada en México, ¿no? Que es el escenario de la devastación socioambiental que sí está en Valles Centrales de Oaxaca. Entonces, Pascual, ¿cómo pensamos el territorio? ¿Cómo podemos hablar de comunalidad en este contexto tan múltiple que es Oaxaca, ¿no? Bueno, yo creo que hay que partir, deberíamos de partir de la tradición histórica que tienen los pueblos, ¿no? Oaxaqueños. Ahorita, por ejemplo, el Estado se está colgando una medalla, creo yo, de que se hizo un buen ejercicio de mitigación del coronavirus en el Estado por acciones quizá del mismo gobierno. Cuando gran parte de la responsabilidad de que no haya habido un contagio masivo en el Estado o más acelerado corresponde a los mismos pueblos oaxaqueños y a sus prácticas históricas de sus usos y costumbres, a la rigidez con la que ellos se manejan, a la organización tan sólida que tienen por sus prácticas colectivas. Y si tú te das cuenta y ves el mapa que proyectaron hoy en el plan para la nueva normalidad, te vas a dar cuenta que prácticamente todo el estado está en verde. Bueno, 273 municipios están en verdes y se concentran principalmente en las zonas del Istmo, se concentran en la zona norte del estado y parte de lo que es la zona de la región de Juquila, esta zona, ¿no? Y muy poco y de forma esparcida en lo que es la costa. De estos 570 municipios, recordemos que 416 son o se guían o se rigen por usos y costumbres, con sus diferentes características, obviamente, ¿no? Con sus diferentes variaciones. En algunas, por ejemplo, ya no, los usos y costumbres ya no generan esa identidad colectiva vinculada a su territorio, ¿no? En estos escenarios, en estos tipos de municipios hay algunos, como en el caso de Atzompa, que es un municipio de usos y costumbres que ya les había comentado con anterioridad en otras pláticas que hemos tenido, que la población es de 24,000 habitantes en términos electorales, que rompe la armonía de lo que es un sistema normativo en términos de las prácticas colectivas de asamblea, del sistema de cargos y el sistema escalafonario de servicios, ¿no? Esto obedece entonces a una cuestión de lo que implica la urbanización de una comunidad, como fue en su momento Atzompa, que hace 20 años contaba aproximadamente con 6,000 habitantes y hoy cuenta prácticamente con 4 veces más ese número de personas, ¿no? ¿Qué generó esto? Bueno, que se rompieran los lazos
colectivos, los lazos de solidaridad, que se rompieran los vínculos de capital social, se perdió la confianza, se perdieron los códigos normativos que regían a la propia comunidad y, por último, se perdió el compromiso cívico del mismo pueblo, ¿no? Hoy, pues, es un híbrido entre un sistema electoral que se rige por sistemas normativos con un sector de la población que ha solicitado mediante impugnaciones al instituto, a las diferentes instituciones en materia electoral, pues que se te traspase a un sistema de partidos. En cierto sentido, lo que vendría a ser los lazos o los vínculos de comunalidad es un antecedente, como había comentado al principio, histórico de los propios pueblos, de la reproducción de sus prácticas colectivas, comunitarias a lo largo del tiempo, ¿no? Unas prácticas que no todos los municipios gozaron, pero que sí hay varios que las gozaron en su debido momento, pero se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido diferenciando. Y esto ha llevado a nuevas formas de entender el territorio, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen una cosmovisión muy distinta de cómo perciben, cómo aprecian ellos sus tierras, sus bosques, su paisaje. Tienen una vinculación emocional y de identidad hasta generar una pertenencia territorial, donde se definen ellos mismos como parte de un territorio, y este territorio también los define a ellos mismos. Un geógrafo humano señalaba, de apellido Knight, señalaba que sí, que nosotros como individuos delimitamos nuestro territorio y lo organizamos como para satisfacer nuestros intereses de grupo, pero con el paso del tiempo, el territorio termina delimitando las acciones de las personas. Es decir, el territorio nada más es un soporte para los grupos, para las colectividades, para nosotros, sino que el territorio es parte de nosotros. Es decir, no nada más es el montón de tierra donde hay que ir a escarbar porque ahí hay minerales y hay que venderlos, ¿no? Darle el valor económico a la tierra, sino también es el valor emocional hacia con tu territorio, hacia con tu tierra, hacia con tu paisaje. Es decir, define tus prácticas colectivas también. Y esto ha existido, pues, históricamente en Oaxaca, porque desde el siglo XIX, con la formación del Estado, se les permitió a los pueblos que ellos operaran en un margen relativamente amplio de autonomía, mientras que en las zonas o las grandes ciudades o la capital del Estado, pues las personas que pertenecían a las clases altas pudieran seguir manteniendo su poder, su control, mantener su riqueza, y los pueblos, pues como no era parte de su interés en ese entonces, pues pudieron desarrollar sus prácticas, hasta el grado que hasta en la actualidad no han podido romper del todo con la armonía de las estructuras colectivas que viven estos pueblos, ¿no? Porque intentos han existido, ¿sí? Uno de ellos ha sido, por ejemplo, eliminar los municipios de sistemas normativos porque van en contra de las tradiciones de la democracia liberal, pero sin embargo fomenta las cuestiones comunitarias, ¿no? De que de repente suelen ser excluyentes ese tipo de vinculación, lo son, sí, en cierto sentido, pero también los mismos municipios se han abierto a la incorporación de nuevos retos en tiempos recientes, ¿no? Como puede ser la llegada de nuevas personas a los lugares, ya sea porque sean provenientes de otra religión, porque recordemos que estos municipios tienen el contenido religioso muy cargado, ¿no? O por la incorporación de inmigrantes que llegan por alguna situación económica al mismo municipio. Entonces, cuando señalamos cómo se entienden o cómo entendemos el territorio, lo podemos entender de diferentes formas en términos de cómo tú te identificas también con los grupos. Si tú generas lazos colectivos y le das y dotas de significado el lugar en donde vives, pues le vas a dar una concepción distinta al territorio, de como si tú llegas a un lugar, te instalas, generas las relaciones que te implican nada más ciertos beneficios, ciertas satisfacciones, ciertas necesidades, que te cubren ciertas necesidades, pero no vas a generar el arraigo. Y eso yo creo que es una parte importante que ha existido en los últimos tiempos, y más dentro del sistema económico que nos ha tocado vivir, que es el desarraigo a la tierra, ¿no? Ver la tierra como la mercancía o como esa porción de utilidad la cual puedes explotar. Y que volviendo a la intervención que hacía hace un momento, ¿no? El COVID
más allá de que es la justificación actual, como bien señalaba también Osvaldo, para realizar propaganda política, o sea, lo podríamos llamar como la justificante ahorita de cualquier grupo político para hacer propaganda política, yo creo, yo pensaría, o yo consideraría, o posiblemente, utópicamente, lo podría señalar, que debe ser un punto de partida para repensar estos lazos, estas formas de organización colectiva vinculada siempre al territorio, ¿no? Porque actualmente existe una, una explotación indiscriminada del territorio, a tal punto de que las primeras, aunque fuera cuestión de gracia o chusca, las personas se sorprendían ver lugares que anteriormente estaban sobrecargados de gente, cómo la misma tierra fue liberando, fue sacando o mejor dicho, eliminando ese exceso de contaminación que tenían, ¿no? Como ciertas especies de animales empezaron a reapropiarse de la tierra que en cierto sentido también nosotros los hemos ido relegando, ¿no? Entonces yo creo que para concluir, tenemos que volver a pensar en términos del territorio. Tenemos que volver a pensarnos en colectivo, en conjunto con el territorio. Tenemos que volver a generar esas identidades territoriales, esas formas de pertenencia a este lugar, esas formas de pertenencia hacia la tierra, que si bien se pueden dar en niveles minúsculos como son colonias, como son una manzana, una cuadra dentro de unas de las ciudades, no terminan por generar un contenido social o terminan por cargar de un contenido social esas mismas relaciones, ¿no? Y yo creo que un ejemplo que a mí me agrada mucho luego pensarlo es la forma en cuando el movimiento magisterial en el 2006, como el mismo magisterio, la misma Asamblea Popular de Pueblos Oaxaqueños se apropiaron del espacio público, se apropiaron de los espacios, ¿no? Y empezaron a generar y a tejer redes colectivas, como fue la del vecino vigilante. Los que nos tocó vivir esa etapa se recordarán que las familias dentro de las colonias empezaron a cargar sus silbatos en caso de que llegara a pasar alguna situación ajena o extraordinaria a lo que se estaba viviendo en la ciudad, pues bueno, se empezaban a silbarse, ¿no? Empezaban a proteger su ámbito territorial en donde ellos vivían. Entonces yo creo que esto pudiera ser el momento o un punto de quiebre para volver a reidentificar al territorio con nuestras organizaciones colectivas, ¿no? Con nuestras comunidades. Creo que es muy importante lo que dice Pascual, ¿no? Porque en un escenario de crisis de la comunalidad, de crisis de la comunidad, de desapropiación del común, como le conocemos nosotros o como lo he trabajado yo más cercano a la visión de Hart y Negri, ¿cómo recuperamos estas nuevas formas de resistencia, ¿no? De comunismo también le podemos llamar, de comunalidad, de comunitariedad, de commonwealth, ¿no? O de común, como me gusta llamarle a mí, dentro de nuestros pueblos, o sea, recuperando estas formas que parecen estar desarraigadas. Ahí es donde yo quisiera regresar para mostrar la última parte de lo que es mi ponencia y cerrar con la intervención del licenciado Osvaldo sobre esta circunstancia específica que vivimos en México. Cuando empezamos los primeros diálogos colectivos con la red científica, con todos los compañeros de Chile y los compañeros de aquí de la UNCIS, y desde aquí donde yo estoy situado, que es eh, la defensa del territorio y la defensa de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en esta porción del mundo que me tocó vivir. Les comentaba yo que exactamente hace 10 años yo había conocido a algunos compañeros de la resistencia en valles centrales contra la minería en lo que era la zona cero, ¿no? Del primer caso de influenza H1N1 en el mundo, ¿no? Y que era Valle de Perote. Hoy, por ejemplo, a la actualidad está saliendo información que nos dice que
esta empresa, Smithfield Company, que es la dueña de Granjas Carroll, pertenece también, es un dueño de las mismas empresas que están en Wuhan, ¿no? Que son las agroindustrias en Wuhan. Es por ahí donde quisiera empezar para mostrar, porque precisamente esto nos lleva a hablar, ¿no? Y a cerrar. Ahí esperaría escuchar tal vez al final un poco a Pascual después de la intervención de Osvaldo, ya en el cierre, sobre cómo empezamos a pensar el tema de megaproyectos en México, ¿no? Este es un discurso que, como bien decía Osvaldo, el gobierno federal se niega a ceder, ¿no? Hace 10 años nosotros estábamos precisamente en Valle de Perote en la organización de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y específicamente a finales del año pasado, de este 2019, los compañeros de la asamblea decidieron hacer un Toxi Tour, ¿no? Un Toxi Tour que iba desde Coatzacoalcos hasta aproximadamente saliendo de Guadalajara, en un recorrido por la zona de devastación socioambiental que dejó el proyecto neoliberal en México durante los últimos aproximadamente 12 años de gobierno, ¿no? Desde Felipe Calderón. Desde aquellos años, el factor de ampliación capitalista se concentró en lo que se conoce como el eje neovolcánico, y que es precisamente ahí donde se dio el mayor nivel de industrialización y de acumulación de capital y de agrandamiento de las inversiones megaempresariales en lo que nosotros conocemos como la zona centro de México, ¿no? O el Bajío. Nos menciona el profesor de la UNAM, Andrés Barreda, que en estas reuniones que tuvieron como sedes los principales lugares de devastación socioambiental, llegaron a exponer, ¿no?, sus problemas ambientales y de salud, lugares como la gente de El Salto, ¿no?, donde llegaron habitantes de Mezcala, en la ribera norte de Chapala, así como de aguas abajo del río Santiago. A Dolores Hidalgo llegaron de la Cuenca de la Independencia y del sur del estado de Guanajuato, de las ciudades de Guanajuato, León y Salamanca. A la región del río Tula acudieron personas de Atotonilco, Tula y Atitalaquia y Apasco. A Tlaxcala llegaron pobladores de diversas regiones del estado. A Puebla asistieron habitantes de la Sierra Norte, de los corredores de megagranjas y de la agricultura industrial de la parte centro-oriental del estado. A Coatzacoalcos llegaron del río Atoyac, entre Córdoba y Cuitláhuac, o de Jaltipan, Minatitlán, Cozoalecaque, Nanchital, Bocauxpan, Uxpanapa y Capoacán del estado de Veracruz, así como del sur del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ¿no? Entonces, básicamente vemos que es un centro industrial que corre desde la punta de lo que ha llamado Andrés Manuel López Obrador el canal seco del istmo, y que, por ejemplo, cuando se quiso conectar el este de Estados Unidos con el Océano Pacífico, pues fueron las redes que tejieron los megaproyectos cuando se inició el Plan Puebla-Panamá, allá con Ernesto Zedillo Ponce de León. Andrés nos explica que realmente la política neoliberal de megaproyectos ha ido en esas dos vertientes. La vertiente que intenta conectar los polos marítimos, por un lado, y que cuando no se logra tejer esa vertiente, se concentra en la aglomeración de megaproyectos en todo lo que es el corredor central del país, ¿no? Básicamente en la región centro y sur de México, ¿no? Entonces, yo quisiera ligar ahí cómo está el tema, porque básicamente lo que nos enseñan estos pueblos es de que el problema de la salud pública ahí es constante, ¿no? Como decían los compañeros chilenos en Quintero, ¿no? Ahí las contingencias ambientales, las crisis sanitarias, pues son constantes. Yo cuando vi el caso recordaba, por ejemplo, la lucha que se ha hecho en los últimos años en valles centrales contra el sistema de concesiones, y que en 2018, por ejemplo, cuando fue el juicio popular y comunitario contra las empresas mineras y el Estado, se denunciaba ya la contaminación del agua en valles centrales por parte de la minera Cuscatlán, afectando directamente a la población de Magdalena Ocotlán, ¿no? Esto en 2018.
Quisiera ligar el tema nacional, pero también local, viendo los siguientes mapas que les voy a compartir. Me gustaría que me ayudaran diciéndome si logramos visualizarlos bien. En un primer momento, mostrando esto del eje volcánico, ¿ya se ve? Aún no. ¿Aún no? Ya está. Ya se ve. Ahí se ve el verde, ¿no? Sí. Y sí cambia, ¿no? Este sí se ve, el de México. Sí se ve Sí, este se de ve, México. pero está muy alejado, ¿no? Ajá. Bueno, este es el mapa de megaproyectos en México actual, ¿no? Este es el actual, el que estamos viviendo. Vemos cómo básicamente las concesiones mineras pues son esta parte del territorio, ¿no? Que están pues en verde bajo, verde olivo, por así decirlo. Y estos que son pentágonos son las armadoras automotrices en la zona, ¿no? Que va arriba de la Ciudad de México y que también tiene como conexión la Ciudad de México y que es lo que se conoce como el territorio del eje neovolcánico. Las presas están con azul, ¿no? Los trasvases de agua son estas pequeñas líneas, pues, eh, guindas, ¿no? Púrpuras, que son pues, los cambios de flujos de agua, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos que la Ciudad de México es uno de los principales lugares donde se dan estos trasvases, ¿no? Con todo el tema del acueducto Lerma-Santiago y de la lucha que han llevado, por ejemplo, ahí los compañeros para defender sus aguas en los territorios aledaños a la Ciudad de México. Esto lo podemos ver, ¿no? Ahí en verde hasta abajo, se ve exactamente el distrito. En estos puntos que son redondos, se ven los proyectos eólicos, ¿no? Que están en el istmo de Tehuantepec. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, también el tema de la carretera, de la autopista, otro trasvase, una presa que está exactamente en San Vicente Coatlán, que no pertenece al distrito, pero que sí parte del distrito en dos partes, ¿no? Esto lo pongo porque, o sea, esta es verdaderamente como la visión que tenemos en estos momentos del avance de los megaproyectos en México, ¿no? Megaproyectos que empiezan con el neoliberalismo, pero que también en la estrategia de Estado benefactor también se podrían seguir ampliando, ¿no? Porque también hay que recordar que el Estado benefactor también ha sido un desarrollismo a partir de la industrialización de los territorios, ¿no? Es como se mira México en estos momentos desde su territorialidad. Cuando yo pongo y hago una relación con la placa del COVID que nos da la UNAM, que por ejemplo nos da la placa de la relación que podemos encontrar entre esto y, por ejemplo, los lugares donde hasta el 7%, ¿no? De las personas pueden, lo relaciono con este mapa, ustedes lo ven, este rojo, que ya aparece en rojo. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? Este que dice hacinamiento poblacional frente a Ahora sí. megaproyectos. Sí, mira, ahí por ejemplo, esta ya es la placa de COVID. Por ejemplo, los lugares que están más rojos son los porcentajes de la población que vive en un solo cuarto, ¿no? Hay que recordar que a la mitad de la pandemia, no sé si ustedes recuerdan desde la emergencia, inmediatamente uno de los megaproyectos que aventó Andrés Manuel López Obrador fue el tema de vivienda, ¿no? Se concentró mucho en el tema de vivienda. Nosotros podemos ver que todavía hay un rango del 7% de la población, ¿no? En todos estos municipios que viven en un solo cuarto. Y los que van en rosas, por ejemplo, llegan a tener a ser un 15% de la población que vive en un solo cuarto. O sea, familias enteras, pues estamos hablando de más de 5 personas que viven en un solo cuarto. Esto podemos ver, ahí está el territorio de Miahuatlán,
Y por ejemplo, podemos ver la ubicación que tiene con el tema de las concesiones mineras. Estas concesiones, o sea, esta parte central es el principal sistema de concesiones mineras en Oaxaca. Aquí, por ejemplo, en San José del Progreso ya están explotando. Ellos pretenden tener ese grado de ampliación porque han comprado concesiones ya casi hasta el nivel de Jutla. Entonces, esto deja coligarse con el tema de la crisis de la vivienda y en el tema del COVID y también la política pública de vivienda de Andrés Manuel López Obrador choca inevitablemente con el tema de megaproyectos. Por eso tan importante lo que se está debatiendo esta noche, ¿no? A nivel, a nivel nacional en la Suprema Corte, por el tema de Puebla, por el tema del amparo a la ley minera, ¿no? Estos son todos los territorios que han dado, ¿no? Ahí vemos que Miahuatlán sí se conserva como un espacio de resistencia al distrito, pero que ya cada vez vemos cómo los megaproyectos pues nos van rodeando, ¿no? Esto quisiera compararlo, fíjense, con el mapa de casos de COVID al 8 de mayo, que esa no la pude cargar. No sé si ahorita ustedes ya la pueden ver. ¿Todavía no? No. ¿No? ¿No? ¿Siguen viendo la anterior? Sí, la rosa. A ver. Bueno, entonces, a ver, dejen ver. Si regreso sobre la rosa. Entonces, bueno, tenemos la rosa. Y vayámonos un poco de regreso a lo local y podemos terminar viendo la de COVID al final. En esta, por ejemplo, Osvaldo, mira, esta es la vulneración por falta de derechohabiencia en el distrito. ¿Sí la logras ver? Es una con colores cafés claros. Sí, sí se ve. ¿Ya? Sí. Sí. Mira, los que están como un poco más fuertes representan que alrededor del 20 al 40% de la población no cuenta con derecho a la salud. Y son los centrales, o sea, son municipios centrales como Miahuatlán de Porfirio Díaz, como Santa Catarina Cuistla, como Santa Cruz Xitla, como Santa Tomás Tamazulapan, como San Andrés Paxtlán, como San Mateo Riondo, como San Miguel Suchixtepec y San Marcialo Solotepec. Y toda la proporción restante del distrito, pues no cuenta, va del 0 al 20% de la población solamente cuentan con un derecho a biencia, con un derecho a la salud, ¿no? Que era lo que comentábamos sobre el tema de acceso al servicio universal de salud. Y esta es la otra, que es la de ocupación en actividades esenciales. Vemos que básicamente alrededor del 57%, casi en el territorio, se dedica a actividades esenciales, ¿no? Que era como una de las dudas que teníamos, que a qué se dedicaban. La mayoría de las personas pues se dedican en este territorio a actividades que son esenciales, ya podemos decir, comercio en baja escala o agricultura, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, yo he defendido mucho en el proceso contra la minería aquí en el territorio, al decir que somos un territorio que tiene una permanencia agraria muy fuerte de trabajo campesino y que eso nos permite sopesar muchas de las carencias que a nivel global se dan o que a nivel real se dan en la vida comunitaria, ¿no? Tenemos acceso al maíz. En casos donde empieza a haber minería, donde empieza a haber escasez de agua, pues esta autonomía campesina que hace posible la comunidad y sus resistencias, ¿no? Múltiples, diversas, pues se pone en crisis, ¿no? Esto es lo que hacen, por ejemplo, los megaproyectos cuando entran. Sí, sí vieron de actividades esenciales, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. ¿Es el azul? Sí.
Sí, sí. Ok, sí, sí. Sí, pues con ese lo dejaría aquí en estos para seguir con sus dos cierres y terminamos por ver el mapa que les quería mostrar, que es de casos activos de COVID a nivel nacional, y con ese cerraríamos este programa, ¿no? Creo que estos mapas ya les pueden dar una visión local y amplia del fenómeno que estamos viviendo actualmente, y que es eso que lo hemos comido como neoliberalismo los últimos 30 años, pero que es el capitalismo mundial, ¿no? Entonces, Osvaldo, te escuchamos y cierra Pascual. Ok, bueno, pues con este panorama ya estadístico que nos está dando Rodolfo, ¿no? Podemos ya, pues, ver, ¿no? Que como también ya se ha mencionado, las estrategias que han seguido algunos pueblos, pues han sido acertadas. La respuesta, como lo menciona también Pascual, ha venido de la sociedad civil, ¿no? No tanto del gobierno, ¿no? Y con eso, bueno, también me refiero a la petición que se hizo por parte de esta red, ¿no? Al gobierno del estado en cuanto a la información, ¿no? De cuál iba a ser el tratamiento para garantizar el derecho a la salud de las comunidades, ¿no? En este contexto que menciona Rodolfo de derechohabiencia, que no hay tanta derechohabiencia, ¿cuál es la estrategia, ¿no? Del gobierno, ¿no? En estos casos, ¿no? Como también lo mencionaba yo en mi primera intervención, pues no, ya prácticamente, bueno, a decir del gobierno federal ya estamos saliendo, ¿no? Pero pues yo considero que todavía no es momento para bajar la guardia, ¿no? También en el contexto que menciona Rodolfo, y tomando en cuenta las estadísticas poblacionales, ¿no? De vivienda, ¿no? De salud, ¿no? De actividad, ¿no? O sea, se supone que lo que sabemos de esta enfermedad es que ataca a personas en un rango de edad, ¿no? Que sus padecimientos tienen también que ver, ¿no? Para la forma en la que ataca esta población, ¿no? Entonces, ya ahí llevamos dos factores de riesgo, los cuales pues sí se ven, ¿no? En esta presentación que nos hace Rodolfo, ¿no? Entonces, pues yo sí, eh, pues a partir de este panorama, pues sí haría un llamado, ¿no? A todas las comunidades a no bajar la guardia, a seguir con su estrategia de blindar su territorio, de ser posible, pues usar los mecanismos de impartición de justicia. No sé, se me ocurre una petición en cuanto a garantizar el derecho a la salud, un amparo tal vez posiblemente se pueda hacer, ¿no? Dado que pues también como lo había mencionado en la intervención anterior, Pascual, ¿no? Se habla de casos urgentes para la atención de la impartición de justicia, eh, y ahí mismo en un acuerdo que sacó el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Que es quien conoce de los juicios de amparo, ¿no? Los juzgados federales, se habla también de casos urgentes, todos aquellos que tengan que ver con el derecho a la salud, ¿no? Entonces, sí es importante utilizar como bandera este derecho a la salud, ¿no? Garantizado en el artículo 4 constitucional, ¿no? También los derechos de los pueblos indígenas que también están en ese mismo artículo, ¿no? Para en dado caso de que haya una intervención del Estado que vulnere los derechos de autonomía comunitaria, pues recurrir, ¿no? A esos mecanismos constitucionales, ¿no? Jurisdiccionales, ¿no? Del amparo, ¿no? En esos casos, ¿no? Que creo que pues hasta ahora esta estrategia de las comunidades ha funcionado, ¿no?
que creo que esta información que presentan los compañeros, pues es muy importante, ¿no? Y también sobre todo en este contexto que menciona Pascual, ¿no? De solidaridad entre comunidades, ¿no? Pues buscar la forma, ¿no? De fortalecer esos lazos, ¿no? De comunidad, ¿no? Y bueno, también prepararse pues para las cuestiones que vienen, ¿no? En comunidades que son un poco más urbanizadas, que pues son la pérdida del empleo, ¿no? Que también igual no es justificación legal, ¿no? El aducir esta situación de pandemia para despedir a, a los trabajadores, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Eso hay que decirlo. Y pues, si es este el caso, pues también recurrir a los mecanismos legales laborales, ¿no? Y pues ver también la forma, ¿no? De hacer valer los derechos, ¿no? Que ya están en la normatividad, ¿no? Que es para los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, también acercarse a las redes, ¿no? Que como esta red científica, ¿no? Que bueno, lo que busca no tanto es la crítica, ¿no? Como lo menciona, sí es crítica, pero también se busca el apoyo a la comunidad, ¿no? Con cosas como las peticiones que se hicieron, ¿no? El apoyo también de cosas que únicamente pues el Estado está en condición de darlas, ¿no? Y coordinar, ¿no? Coordinar esfuerzos pues, para salir, ¿no? De esta crisis. Eh, y bueno, creo que eso sería todo lo que yo podía recomendar desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, licenciado Osvaldo, por su apoyo, por estar también en la red. Pascual, te Bueno, escucho. ya algo breve para no extender mucho. Mm, sí, me genera, me quedo con la preocupación de la urgencia en la necesidad de normalizar la cuestión económica, pero una necesidad que de nueva cuenta no está tomando a la sociedad, ¿no? Como punto o objetivo para generar esta normalización, por así decirlo, y mucho menos a las comunidades, ¿no? Yo lo había comentado al principio, los 3 puntos principales que quieren normalizar en este sentido es la construcción, la minería y la industria automotriz, ¿no? Temas que se agregan en cuestiones de macroeconómicos, pero sigue sin haber programas tanto federal como locales de los partes de los estados de la República de otra forma de incorporar a esos sectores que quedaron vulnerados, ¿no? Por el término de que perdieron empleos o porque han subsistido de la manera como han podido, porque al final de cuentas, si lo queremos ver así un poco agresivo quizá, también mantener cuarentena o hacer cuarentena fue un privilegio hasta de clase, ¿no? Porque no todos pudieron hacer cuarentena. Pues, la gente, hay mucha gente que mantuvo o ha mantenido como ha podido, ha llevado sus trabajos, ¿no? Han subsistido. Pero hay un sector que pues tiene su nómina asegurada, quincena con quincena, no tienen tanto esfuerzo, no tienen una preocupación, no tienen algo más allá de preocuparse por salir a la calle, ¿no? Y esto es el sector, el que no lo pudo, pues es un sector vulnerable en el país, en términos concretos, ¿no? Yo creo que al final de cuentas la experiencia que nos deja, o nos está estado, o a mi parecer nos ha estado dejando el término del COVID, eh, es que es la idea romántica, ¿no? De que son de la unidad y la comunión entre entre las personas, porque está exponiendo cómo realmente está articulada nuestra sociedad de manera individualizada, ¿no? Y la parte, ahora sí,
más emotiva, o por decirlo más alegre, es que nos tenemos que ver en la necesidad de volver a retomar la vinculación entre todos y volver a modelos, tenemos que volver a ser comunidad, ¿no? Tenemos que volver a ser comunidad. Yo creo que lo estamos viendo, los que hemos podido permanecer un cierto tiempo en casa, o los que han podido hacerlo, la necesidad de volver a vincularte con los demás, ¿no? A lo mejor por una cuestión de ocio, pero en cierta forma te estás viendo que tampoco eres un agente aislado de todos, ¿no? O debes de ser un agente aislado. Yo creo que con esas cuestiones me tendría, y pues de nueva cuenta, ¿no? Empezar a generar esos arraigos ese arraigo con el territorio, con la tierra. Porque al final de cuentas es nuestro soporte y es lo que nos mantiene y nos permite desarrollarnos dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Y en eso estoy muy agradecido con ustedes, compañeros, porque hemos puesto el dedo en el tema crucial al que nos enfrentamos, ¿no? Viendo cómo se está tejiendo esta red de degradación ambiental y sanitaria en México por megaproyectos, pues ahora el compromiso que nosotros tenemos empieza a ser más fuerte, inevitablemente. Algo que yo les comentaba al final terminará siendo un tema político en todos, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, checaba algunas cifras, ¿no? Que tenemos unidades médicas, pero hay todavía un dato de unidades médicas en la región sin agua, ¿no? Esas son las cuestiones que hacen a algo común, ¿no? Pensando a algo que realmente es vivo, que es el agua y que nos permite la vida como un común. O sea, al final la decisión sobre el tema de la defensa y lucha por la vida, ¿no? Natural y ecológicamente sostenible terminará siendo un tema político muy fuerte que estará ahora sí que dirigiéndose y entrando a todas las esferas, ¿no? Entre ellas también la universidad, que a nosotros nos costó tanto trabajo abrirle las puertas al tema ambiental cuando empezó la asamblea, cuando tuvimos los conflictos con el rector aquella vez en el año de 2008, con el rector José Narro Robles, que criminalizaba, ¿no? La lucha medioambiental. Y vemos que es sumamente importante en el transcurso de la última semana. Por ejemplo, en San Agustín Los Sicha acaban de matar a otro compañero ambientalista, un muchacho de 22 años, Euguín. Y vemos que la dinámica sigue, ¿no? Que esta dinámica de profundización de la muerte de todos aquellos que defienden la vida, pues ha sido constante. Luego también un segundo punto que a mí se me hace también nodal, es la importancia que tienen los científicos en todo este proceso, ¿no? O sea, realmente de toda la experiencia que he tenido en los últimos años del lado del pueblo y con el tema de las comunidades, es que ellos sí siguen solicitando a los científicos en las tribunas, ¿no? Que ellos siguen solicitando a las personas de conocimiento para que les hablen la verdad, ¿no? Entonces, esta es la disyuntiva que tenemos, ¿no? O sea, hablamos con la verdad al pueblo, o de qué forma nos dirigimos a ellos, ¿no? También desde el tema científico. Y por eso es que yo digo, o sea, todos los científicos, ¿no? Deben tener esa posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Y más cuando tocamos temas tan delicados como el que se está llevando a cabo, ¿no? Con el tema del COVID, y que también esa ha sido una directriz de derecho humano, ¿no? Que se les debe brindar en este contexto específicamente del COVID a los científicos la posibilidad de expresarse sin temor a represalias, ¿no? Sin temor a perder su trabajo, a ser amedrentados de ninguna forma, ¿no? Y el último, tercer punto, que es la importancia del agua, ¿no? Que es lo que yo les había dicho, ¿no? O sea, al final, cuando veamos el mapa de casos de COVID a nivel nacional y ya teniendo en mente todas estas territorialidades
que hemos visto en la cartografía que les acabo de mostrar, pues va a quedar una idea, creo, muy clara sobre la importancia que tiene el agua ya para el país, ¿no? En estos momentos, ¿no? Entonces, con esto cerraríamos el programa mostrando este mapa de COVID actualmente. No sé si ahí logran mirarlo en estos momentos. Ya se visualizó. Así es como se ve ahorita los casos de COVID, pues ya los rojos, pues ya vemos que están centrados principalmente donde hay mayor hacinamiento poblacional y donde hay menor disponibilidad de agua, que es la Ciudad de México, pero también vemos, ¿no? Que ese eje volcánico, que también es el de los megaproyectos, es donde se está dando también el incremento de casos, ¿no? Donde se está dando de una forma exponencial. Casi no tocamos el tema de la frontera y yo creo que eso sería súper interesante, ¿no? Abordarlo, porque también ahí se está dando, ¿no? Pero creo que ahí son otras dinámicas. Y pues vemos que esto, ¿no? Oaxaca se mantiene relativamente limpio, pero no sabemos realmente por cuánto tiempo y el grado de vulnerabilidad que corremos, pues es bastante alto. Pero el mapa que tenemos del país, pues sí, realmente es como bien adverso y pues esperamos que todo esto vaya mejorando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, Pascual. Fue un gusto trabajar con ustedes este programa y yo sé que va a agradar mucho al público que va a acceder a esto. Sé que sí lo estamos haciendo en un nivel un poco más científico activista, pero creo que para los tomadores de decisiones también es necesario, para el núcleo profesional, de habitantes también, de personas que pueden acceder a estos medios, conocer esta realidad de lo que ha sido la normalidad y de lo que no sabemos sea esa nueva normalidad de la que están hablando los gobiernos actualmente. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Osvaldo. Y gracias. Los llevo en el No, corazón, gracias a compas. ustedes por la invitación. Gracias. Sí, muchas gracias. Y con esto cerramos el programa de la red sobre el tema sociopolítico. Entonces, nos vamos. Fin de la transmisión.